Ya, entonces continuamos con nuestra línea de tiempo. Hoy veremos la clase 25 que corresponde a el primer libro de Samuel. Esta es la segunda parte, ya. Yo creo que vamos a hacer una tercera hasta quizás cuarta clase del puro primer libro de Samuel, porque la verdad es que es bastante y la idea es que quede todo claro. Y no queremos avanzar dejando como cosas importantes de lado, ¿ya? Para variar, les puse esta diapositiva donde están los profetas, ya los jueces, perdón, donde están los jueces, ahí están los jueces mayores y los jueces menores que nosotros le habíamos puesto, y aparte está Elí y Samuel, ya que ellos aparte de ser jueces eran sacerdotes, ¿se acuerdan? Que nosotros estuvimos hablando de los jueces, pero también aparte de ser jueces, estos son sacerdotes o eran sacerdotes. Lo que tiene Elí con Samuel, aparte de ser juez y sacerdote, es que estos dos personajes aparecen en el libro de Samuel y no en el libro de los jueces. ¿Ya? Y su historia se encuentra aparte de los otros jueces, y si bien su vida o la vida del pueblo de Israel mientras estos gobernaban, estos personajes gobernaban, también era un poco cíclica con respecto al pecado y todas esas cosas, no está tan marcado como en las otras historias. ¿Ya? Y estos dos jueces y sacerdotes nos introducen al siguiente periodo, que es el periodo de los reyes, que vamos a ver a continuación de todo lo que es los jueces, ¿ya? Y de hecho hoy comenzamos a nombrar reyes. Les puse este versículo, ya que es el versículo 35 del capítulo 2. Yo se los mencioné en la clase anterior y les dije que este versículo era el versículo clave del libro de Samuel, por lo menos de este primer libro de Samuel, ¿ya? Se lo leeré y dice: y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido todos los días. Ya cuando uno lee este versículo, uno puede decir como que le faltan una coma y le falta una tilde, o podría decir que esto está mal leído o mal escrito, ¿ya? O se le puede dar diferentes interpretaciones. Recuerden que el original no lleva ni coma ni puntuación, como está nuestra Reina Valera o la Nueva Traducción Viviente, como las Biblias que nosotros usamos hoy en día. ¿Ya? Pero en realidad este versículo habla de tres personajes diferentes. Yo por eso lo encerré ahí en círculo y le puse también como este esquema abajo para que se pudiera entender como más claro, porque este versículo es clave. Porque primero aquí estamos hablando del primer personaje, que es Dios, luego estamos hablando del instrumento o del ungidor, ¿ya? Y estamos hablando del ungido o del vaso, ¿ya? Y aquí dice que yo, o sea, aquí está hablando Dios, que Él va a levantar un sacerdote que sea fiel y que haga todas las cosas conforme a su corazón, y Él le va a dar una casa firme, y este sacerdote, o sea, este instrumento o este ungidor, este personaje, estará delante del ungido todos los días, o sea, irá delante de. Así que por eso yo como que les puse aquí este esquema, y para que quedara aún más claro, ¿ya? Yo les puse este dibujito, y así que la mano es Dios, ¿ya? La botellita vendría siendo el ungidor o el instrumento, ¿ya? Que en este caso es Samuel, y el vaso es el ungido, ¿ya? Y el aceite es la unción. Entonces aquí yo les puse y andará delante de mí, o sea, Dios está diciendo que este profeta o este sacerdote, este juez, que es Samuel, estará delante del ungido, que si bien aún no lo nombramos como de lleno, y en esta clase tampoco lo vamos a nombrar de lleno, aquí se refiere al rey que viene a continuación, que es el rey David. Antes del rey David viene otro rey, pero este versículo hace alusión al rey David. Después yo les puse esta diapositiva y les puse resumen del resumen del resumen, porque esta diapositiva es el resumen de la clase anterior, ya para que las que no estuvieron puedan como entender mejor la clase y por qué estamos uniendo, por qué estamos hablando un poquito de estos temas, ya. Entonces
dijimos en la clase anterior que parte este libro de Samuel diciendo que había un hombre que era temeroso de Dios, que era Elcana, que tenía dos esposas, una era Ana y la otra era Penina. Ana era estéril, Penina tenía hijos y Penina le hacía burla a Ana por los hijos que ella no podía tener. Ana le pide a Dios en oración que le dé un hijo y ella le dice que si le da un hijo se lo va a entregar para que le sirva desde pequeño y que no va a pasar navaja por su cabeza, ¿cierto? Entonces cuando este niño nace, ella le pone por nombre Samuel y va y se lo entrega a Elí, el sumo sacerdote que estaba gobernando, que estaba en ese tiempo como juez y como decía también sacerdote, y ella le entrega a su hijo y lo deja ahí y año tras año le llevaba ropita para que pudiera cambiarse y todo. Y este pequeño entonces vivía en el tabernáculo. También vimos que Elí tenía dos hijos. Dijimos que no se habla sobre la esposa o sobre la madre de estas personas, pero tenía dos hijos que eran súper malos, que hacían las ofrendas de manera incorrecta, andaban ahí engatusando o mirando a las jovencitas que trabajaban en el lugar santo, ahí en el tabernáculo, perdón. O sea, estos hombres hacían todo mal, ¿cierto? Y después aparece un profeta que no tiene un nombre, aparece un hombre de Dios y le entrega una palabra a Elí y le dice que en base a que él está haciendo la vista gorda o que está haciendo como que no ve lo que sus hijos hacen y en base también a todo lo que sus hijos están haciendo mal, y ya que ellos no tienen una relación con él y todo, y le entrega como una palabra súper fuerte a Elí, le dice que iba a matar el mismo día a sus hijos y que no iba a seguir su descendencia gobernando ahí como en cuanto a lo que era el servicio al sacerdocio, ¿cierto? Entonces, cuando en algún momento estos hombres quieren ir a la guerra, van a la guerra contra los filisteos, pierden la guerra, también los matan ahí en esta guerra contra los filisteos y un mensajero va hasta donde Elí y le dicen, ¿sabes qué? Perdimos, se robaron el arca, los filisteos mataron también a tus hijos, no quedó nadie, solo quedé yo para contarte. Entonces Elí, él se desmaya por la impresión, se cae a su silla y su silla se cae ahí en tierra y se golpea la cabeza y muere desnucado, ¿cierto? Entonces ahí mueren los hijos, muere él, muere la esposa de uno de estos hijos de Elí y ahí podemos ver cómo de una u otra forma la descendencia entonces va cayendo. Si bien quedó con vida uno de los hijos de, que sea el nieto de Elí, no siguió por ese lado entonces la parte sacerdotal. Yo les comenté también que los filisteos se habían llevado el arca y la habían puesto delante de su dios, que era el dios Dagón, y lo habían puesto ahí como para ofrenda, como tipo ofrenda delante de su dios. Y al dejar el arca ahí enfrente, los filisteos sentían que estaban haciendo algo como súper agradable. Pero cuando van al día siguiente, los filisteos se encuentran con que su dios había caído, ellos rapidito levantan el dios para que nadie se diera cuenta, pero al siguiente día ocurre lo mismo, solo que esta vez se había quebrado el dios, se le habían salido los brazos y la cabeza. Yo también ahí les comenté la clase anterior que en base a esta situación había una canción que antes no entendía y que ahora sí, incluso se las canté un poquito. Luego de esto, ya los filisteos no quisieron tener más el arca, tuvieron miedo y la llevaron a 3 ciudades diferentes de ahí mismo de la tierra de los filisteos porque no querían tener el arca, les daba miedo tener el arca. Como se diría en el buen chileno, se la peloteaban viendo quién quería tener el arca, como casi la tiraron así como el que la agarra se la lleva, una cosa, nadie la quería tener. Entonces, después de 7 meses teniendo el arca en tierra filistea, los gobernantes y los adivinos y todos los brujos se juntaron y dijeron, hay que ver de qué forma nos deshacemos de esta arca, porque si no aquí todos vamos a morir de tumores y de plaga de ratones. Entonces hicieron 5 tumores de oro y 5 ratones de oro y lo pusieron dentro de una caja sobre una carreta
que estaba preparada para eso, pusieron el arca, esta cajita con estos tumores, estos ratones, y vaquitas recién paridas y la mandaron a tierra de los israelitas. Hasta ahí yo creo que se acuerdan de todo lo que les fui contando, ¿cierto? Todo esto que yo les resumí recién fue la clase anterior, ya que yo se la resumí como en 5 minutos. Entonces, cuando esta vaquita llegó hasta la tierra de los israelitas, ellos se alegraron un montón porque había llegado el arca de vuelta a su poder o a sus tierras, y sin darse cuenta de lo que estaban haciendo, por decirlo así, porque ellos como felices llegaron, tomaron el arca, hicieron con la carreta un holocausto, ahí con la carreta hicieron fuego, con la vaquita hicieron holocausto, todo el asunto, y tomaron el arca y la abrieron. Entonces ahí murieron también un montón de israelitas, y que dijeron, no, esto es peligroso, hay que pedirle a los levitas o descendientes de los levitas que se lleven esto, y ahí levantaron a Eleazar como sacerdote para que pudiera custodiar el arca, y ellos no murieran ni quedara ninguna embarrada o ninguna situación compleja por tener el arca, quien no tenía que tenerla. Ya, yo les expliqué todo esto y les dije que iba a darles como una pincelada, o les hablé un poquito sobre el capítulo 8 de Samuel, ya cuando el pueblo de Israel le pide un rey a Samuel. Yo les dije aquí que ya Samuel viejito, él había puesto a sus hijos a gobernar. El nombre de uno era Joel y el nombre del otro era Abías, y ellos también eran corruptos, hacían las cosas mal delante del Señor, y el pueblo no estaba de acuerdo con que estos hombres estuvieran gobernándola, ¿ya? Entonces le pidieron a Samuel que les diera entonces un rey, ¿cierto? Yo les comenté esto el otro día y quedamos hasta aquí, donde yo le dije, y les pidieron un rey. Samuel no estaba de acuerdo, porque les dijo, miren, el Señor nos sacó de Egipto, los alimentó, les dio de todo, y ustedes mal agradecidos prefieren un rey antes que un Dios, antes que nuestro Dios. ¿Cómo se les ocurre? Y el pueblo le dijo, sí, queremos un rey. Entonces Samuel no estaba contento, pero Dios le dijo, ya, no importa, vamos a darle un rey. ¿Quieren un rey? Démosle un rey. Le dice, mañana a esta misma hora yo te voy a presentar a la persona que va a ser rey sobre este pueblo. Entonces el capítulo 9 comienza diciendo que había un hombre que era rico, que tenía mucho dinero, que si bien era influyente, no tenía como mayor relevancia, porque este hombre rico vivía en una tierra pequeña, ya que era de la tribu de Benjamín. La tribu de Benjamín es una de las tribus más pequeñas que había en Israel. Y entonces este hombre, que se llamaba Cis, tenía un hijo que se llamaba Saúl, y este hombre era grande, bonito, de buen parecer, apuesto, y era el más lindo de todo Israel, y era el más alto también, que el resto de los hombres le llegaban hasta los hombros. Entonces un día a Cis ya se le perdieron los burros o las asnas, y mandó a su hijo Saúl a que los fuera a buscar. Así que se fue Saúl con un criado a buscar las asnas, y mientras andaban en la búsqueda no la encontraron. Se pasearon de un lado a otro y no encontraron las asnas o los burros. Así que cuando ya se le había acabado la comida y todo, dijeron, ¿qué podemos hacer? Y el criado le dice, mira, yo sé que por aquí cerca hay un hombre que es vidente. Ya recuerden que antes en la Biblia no hay mucha distinción entre los profetas y todo, en todos lados, tanto para los profetas como los videntes ocupaban la misma palabra, ¿ya? Entonces el criado dice, yo sé que por aquí hay un vidente que nos podría ayudar. Entonces Saúl le dice, pero no tenemos comida, no tenemos cómo pagarle para que nos diga dónde están nuestros burros. Entonces le mira, yo tengo aquí unas monedas de plata, a lo mejor podríamos dárselas. Entonces empezaron ellos a preguntar por este hombre, y se encontraron con una jovencita, y le dijeron, mira, un poquito más arriba están en el lugar de adoración, está el vidente, y tienes que apurarte porque antes que ellos se vayan a comer, porque si no ellos no te van a poder atender, o sea, el vidente no te va a poder atender, tienes que llegar antes que entren a comer.
Así que ellos se fueron súper rápido para tratar de alcanzar a este vidente que era Samuel. Entonces se encontraron con Samuel, ¿ya? Y cuando Samuel vio a Saúl y a su criado, se acordó de lo que el Señor le había dicho, ¿ya? Que el día anterior le había dicho: yo mañana te voy a mandar a un hombre de la tribu de Benjamín y a este hombre lo vas a tener que ungir. Entonces cuando lo vio, al tiro Dios le dijo: esta es la profecía, la palabra que yo te di. Entonces cuando Samuel se encuentra con Saúl, él se recuerda de esto y el Señor le dice: úngelo para que sea el líder de mi pueblo. Ya, el pueblo de Dios, recuerden que es el pueblo de Israel. Entonces le dice: este hombre librará al pueblo de Israel de los filisteos, porque desde lo alto he mirado a mi pueblo con misericordia y oído su clamor. Entonces cuando Samuel vio a Saúl y el Señor le recordó todo esto, le dice: ese es el hombre del que yo te hablé, así que este hombre va a gobernar a Israel. Entonces justo en ese momento Saúl va y le habla y le dice: oiga, caballero, por casualidad, ¿usted ha visto aquí algún vidente? Y él le dice: sí, yo soy el vidente. Entonces, cuando le dice que él era el vidente, le dice que no se preocupe por lo que él anda haciendo. Le dice: no te preocupes por tus burros porque ya lo encontraron. Entonces ahí Saúl al tiro se dio cuenta también, o de inmediato se dio cuenta que realmente este era el vidente o era el profeta, y se dio cuenta que no había mucha necesidad de comentarle tanto porque él ya sabía todo. Entonces Samuel le dice: mira, entra, ven a comer con nosotros, y lo invita a sentarse junto a 30 hombres súper importantes que estaban ahí en ese lugar. Y le dice: entra, ven, siéntate acá, quédate aquí con nosotros, y lo pone como de cabecera de mesa, como se dice acá, así lo pone como en el lugar principal. Y le dice: yo estoy aquí para decirte que tú y tu familia serán el centro de toda la esperanza de Israel. Entonces Saúl respondió: pero solo soy de la tribu de Benjamín, que es la más pequeña de Israel, y mi familia es la menos importante de todas las familias de la tribu. ¿Por qué me habla usted de esa manera? Así como, ¿cómo voy a ser yo si yo no tengo pero ninguna importancia? Entonces Samuel, lejos de responderle a esa pregunta, lo que hace es: quédate aquí, y va y le da como la mejor porción de comida, que lo tenían ahí como lo mejor. Le dice al cocinero: tráeme lo mejor que tenga, y le ponen ahí, lo ponen a comer, y además lo invita a dormir, y le da pero lo mejor a Saúl. Entonces Saúl, calladito, dijo: bueno, ya que no me quiere escuchar ni responder nada, mejor como y duermo tranquilo. Así que él se quedó ahí. Y al día siguiente Samuel le dice: mira, anda y dile a tu criado que se adelante un poco porque yo quiero hablar contigo en privado. Así que Samuel va y le dice: mira, quédate aquí porque he recibido un mensaje especial para ti de parte de Dios. Entonces Samuel tomó un frasco, y su mensaje era este: derramar aceite de la cabeza de Samuel. Lo besa y le dice: yo hago esto porque el Señor te ha designado a ti, o te escogió a ti, para que gobiernes a Israel, que es la posesión más preciada de Dios. O sea, en ese momento, ¿qué es lo que hace? Unge a este primer rey de Israel, pero en secreto. Ya, este es el primer rey, pero lo primero que hace es lo aparta o lo unge ahí en secreto. Entonces, cuando hace esto, obviamente Saúl estaba así como perplejo porque no estaba entendiendo mucho lo que pasaba, porque él seguía como, yo creo que con 1000 preguntas en su cabeza. Pero ¿qué es lo que hace Samuel? Le dice: mira, te voy a dar 3 señales que tienen que pasar para que tú entiendas realmente que eres el escogido por Dios. Le dice: la primera, cuando tú te vayas de acá, vas a encontrarte con 2 hombres junto a la tumba de Raquel ahí en Celsa, y ellos te van a decir que los burros de tu papá ya lo encontraron, que ya no está preocupado por eso, sino que está preocupado por ti. La segunda señal es que cuando tú llegues hasta Tabor, te vas a encontrar con 3 hombres más que van de camino a Betel para adorar a Dios. Ya, uno de estos hombres va a llevar 3 cabritos, el otro va a llevar 3 panes y el tercero va a llevar un odre de vino. Ellos te van a saludar y te van a ofrecer 2 panes y tú tienes que recibirlos. Y la tercera señal es que cuando tú llegues al collado de Dios,
encontrarás un grupo de profetas que descienden del lugar de adoración y ellos van a estar tocando flautas, panderos, arpa, lira y de todo y van a estar profetizando. Y entonces en ese momento el Espíritu del Señor va a venir poderosamente sobre los profetas y también sobre ti para transformarte y tú vas a comenzar a profetizar con ellos. Entonces, después que sucedan estas 3 señales, haz lo que debas hacer, porque Dios va a estar contigo. Dice, luego desciende a Gilgal delante de mí, allí me encontraré contigo para sacrificar ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Y deberás esperar 7 días hasta que yo llegue y te dé más instrucciones. Entonces, todas estas señales que Samuel estaba entregando a Saúl se cumplen, ya todas, y también el Señor, cuando Saúl se da vuelta de estar conversando ahí con Samuel, ya mis amigos de Samuel, estaban ahí conversando, él se da vuelta y Dios, ¿qué es lo que hace en el momento de él girarse? Su cuerpo se gira, Dios en ese instante lo que hace es entregarle un corazón nuevo, ¿ya? Entonces, cuando se cumple la última señal, que él va a estar profetizando con los otros, con el grupo de profetas, y va a estar así, ¿qué es lo que pasa? La gente que estaba ahí decía, él es Saúl, el hijo de Cis, y está profetizando, qué raro, decían así como mí. Y cualquiera puede profetizar, o sea, cualquiera puede ser profeta, no importa del linaje que venga, como que la gente estaba perpleja, no se podía como, no podían como acostumbrarse de que este Saúl era el mismo Saúl de antes, decía, pero es el mismo, pero es Saúl, es el hijo de Cis. Ah, y estaban así como súper, wow, porque no podían creer que una persona que no era del linaje de los levitas estaba ahora profetizando, ¿cierto? Y entregando palabras y todo ahí. Y ahí, mientras estaba sucediendo esta situación, Saúl, él sube hasta el lugar de adoración y se encuentra con un tío de él y él le pregunta dónde había estado porque estaban muy preocupados. Entonces Saúl le cuenta todo, ya que se le habían perdido los burros, el papá lo mandó a buscar, se encontró con un vidente, lo invitó a comer, le dio alojamiento y todo, menos la parte en que le dice que él iba a ser rey de Israel. O sea, como le contó parte, entre comillas, no todo, todo pero no todo, casi todo. Le faltó un cachito para el todo. Entonces, cuando Samuel, ya viejo, él convoca a todo el pueblo de Israel en Mizpa, porque era hora, de ya ungir rey, proclamar rey como correspondía a Saúl. ¿Qué es lo que hace este anciano Samuel? Convoca a todo el pueblo de Israel en Mizpa y le dice que se tienen que reunir en orden, por tribus, por clanes, ya así, no desordenado, sino que todo en orden, y él comienza a darle como una especie de discurso y le empieza como a decir, ¿ustedes se acuerdan cuando Dios los sacó de Egipto? Ya, no eran las mismas personas, pero siempre hemos visto cómo hacen este recuento. Entonces dice, cuando Dios los sacó de Egipto, Dios los alimentó con maná, los cuidó en el desierto, entonces empieza como a hacer todo un recuento desde que hubo esa salida, ¿ya? Entonces el Señor siempre a ustedes los libró de la mano del enemigo, los libró de la esclavitud y empieza pero a contar como todo el proceso. Pero a pesar de todo lo que Dios hizo por ustedes, así todo, ustedes prefirieron un rey y Dios en su corazón bondadoso le va a dar un rey. Entonces Samuel, ¿qué es lo que hace? Lo hace como una especie de sorteo, por eso yo aquí puse como entre comillas una especie de sorteo, porque Dios ya le había dicho quién tenía que ser, de dónde tenía que salir, de qué tribu, quién iba a ser, todo Dios ya le había entregado, incluso ellos ya habían hecho este acto de como de ungir a Saúl como en lo secreto, ¿cierto? De derramar aceite sobre él, pero ahora tenían que hacerlo como público. Entonces esto hace como una especie de sorteo y dice, ¡uy! Salió la tribu de Benjamín, ¡qué raro! Siguen haciendo como este sorteo y dice, ¡oh! Salió alguien de la familia de Cis y siguen haciendo el sorteo y dice, ¡ah! Miren, salió escogido Saúl, así que Saúl va a ser el rey de Israel. Y todo fue, ¿Saúl?
Así que mandaron a llamar a Saúl, el mismo que había estado profetizando anteriormente, lo mandaron a buscar y no estaba, no lo encontraban por ninguna parte porque se había escondido detrás como de unas maletas, unos embalajes, unas cosas, ahí estaba escondido. Pero como este hombre ya habíamos contado que era el más alto, ya lo encontraron porque lo acusó su estatura. Entonces ahí lo encontraron y lo proclamaron rey del pueblo de Israel. Entonces, ¿quién fue el primer rey de Israel? El rey Saúl, ya que no se olviden. Primer rey, el rey Saúl. Y el primer rey no está en el libro de los reyes, sino que en el primer libro de Samuel. Luego entonces Samuel dijo a todo el pueblo: este es el hombre que el Señor ha escogido como su rey. No hay nadie como él en todo Israel. Y todo el pueblo gritó: ¡viva el rey! Ya, así. Entonces Samuel escribió ahí en los rollos. Recuerden que antes no había papel y todo eso. Entonces escribió en rollos ya todos los deberes, los derechos, las obligaciones, lo que sí, lo que no del rey. Y también se lo explicó a todo el pueblo de Israel. Le dijo: ya, ahora váyanse a sus casas porque está todo dicho. Yo aquí les puse este mapa y este fragmento, este pedacito ya de esta escritura. Esto ustedes no lo van a encontrar en la Biblia de la Reina Valera. Sí lo podrían encontrar en la Biblia de la Nueva Traducción Viviente, ya, pero no está nuestra Reina Valera, y yo las puse aquí como un paréntesis en esta diapositiva porque es la forma que ustedes tienen de entender el capítulo que viene a continuación. Porque si ustedes empiezan a leer el capítulo que viene a continuación sin tener como este paréntesis, no lo van a entender mucho y van a pensar que se está hablando de personas completamente ajenas al pueblo de Israel, ¿ya? Pero no es así. Entonces, hasta lo que leí anteriormente, en la diapositiva anterior, ustedes sí lo encuentran en la Reina Valera, esto no, y lo que viene a continuación sí. Entonces le digo, este es un paréntesis, como la mayoría de las iglesias siempre ocupa la Reina Valera para leer en las iglesias, para estudiar, ustedes esto no lo van a encontrar en la Reina Valera, y se lo hago así como súper, se lo recalco harto, hago mucho hincapié en esto porque no lo van a encontrar, ¿ya? Sí, en Biblias de estudio, sí lo van a encontrar en la Nueva Traducción Viviente y en libros anexos a nuestra Biblia que son útiles para poder entender la historia del pueblo de Israel, ¿cierto? ¿Por qué les comento esto? Porque había un rey ya de los amonitas y yo le encerré ahí en rosado, donde está Gad y la tribu de Rubén, y al lado está Amón, ya que de ahí son los amonitas, y se lo encerré en un cuadrito azul. No sé si ustedes lo pueden ver bien ahí en su pantalla del celular, que la mayoría lo ve las clases desde el celular. Pero ahí está, uno al ladito del otro como apegado. Entonces había un rey que se llamaba Naas, que era el rey de Amón, ya de los amonitas, y este rey le había hecho la guerra a los de la tribu de Gad y de Rubén, que estas son las tribus que se quedaron al otro lado del río del Jordán. ¿Se recuerdan de que quedaron la tribu de Rubén, de Gad y la mitad de Manasés? Quedaron a este lado, no cruzaron al otro lado del Jordán a tomar posesión de esa tierra como si el resto de las tribus. Ya, entonces estos amonitas estaban oprimiendo a los habitantes aquí de Gad y de Rubén, y ellos lo que hicieron que estas personas perdieran un ojo. Ellos le quitaron el ojo derecho a todos los habitantes de Gad y de Rubén, ya le quitaron los ojos a todo esto, pero 7.000 hombres de estas dos tribus arrancaron y se fueron hasta un lugar que se llama Jabes de Galad, ¿ya? Entonces, en este lugar, en Jabes de Galad, quienes habitaban ahí eran israelitas también, ¿ya? Que se fueron arrancando de este rey Naas, que era el rey de los amonitas, quienes le habían robado o quitado o extirpado el ojo derecho a los hombres de estas tribus, ¿cierto? Entonces, ¿por qué les comento esto? Para entender este capítulo 11, ¿ya? Entonces, el rey Naas, ya que era el rey de los amonitas, fue entonces con su ejército hasta Jabes de Galad, ¿ya? De Galad, ¿ya? O sea, hasta donde estaban los 7.000 que se habían arrancado de las otras tribus, ¿cierto? Los que se habían podido arrancar, los persiguieron hasta Jabes de Galad, ¿ya? Querían ir a oprimirlos también. Y los israelitas,
ya sabían a lo que iban, por miedo a ellos, le dijeron de que por qué no hacían una alianza, ya llegaron a algún acuerdo, pero que no pelearan ni que pasara nada, pero ellos dijeron, ya, mira, nosotros podemos hacer alianza con ustedes siempre y cuando nos dejen sacarle su ojo derecho, o sea, darle con el ojo, ¿cierto? Pero los israelitas le dijeron, miren, espérennos 7 días, denos un plazo de 7 días. Nosotros vamos a buscar ayuda entre nuestro pueblo, entre los otros clanes, las otras tribus, para pelear contra ustedes. Y si no encontramos quien nos ayude, entonces nosotros vamos a hacer esta alianza y le vamos a entregar nuestro ojo derecho. Entonces los amonitas no eran tan malos porque le dieron este plazo de 7 días, ¿ya? Le dijeron, vayan a reunir gente si es que pueden y peleen entonces contra nosotros. Entonces, lo de Jabes enviaron, o sea, israelitas también, enviaron un mensajero y contando la situación, pidiendo ayuda, y se enteró Saúl de esto. Y cuando se enteró, él se enojó mucho, ya se encendió la ira en él, y él, ¿qué es lo que hizo? Cortó un buey ya en muchos pedacitos y envió también mensajero a las otras tribus diciendo que si no le ayudaban a pelear, ya, y si no ayudaban a los israelitas como a salir de este problema, entonces que él iba a hacer que sus ganados sufrieran las consecuencias, o sea, lo iba a partir tal cual él había partido entonces ese buey. Así que Saúl ya juntó a 300 hombres de todo el resto de las tribus, y como Judá era la tribu más grande de esa pura tribu, juntó 30.000 hombres ya para poder apoyar entonces a los israelitas que estaban en Jabes. Así que los hombres de Jabes ya dijeron a sus enemigos, aquí estoy leyendo estas versiones de la Nueva Traducción Viviente, que yo encuentro que es más clara, ¿ya? Entonces le dijeron, mañana iremos a ustedes y podrán hacer con nosotros lo que quieran. Pero a la mañana siguiente, antes del amanecer, Saúl llegó con su ejército dividido en 3 destacamentos. O sea, primero los de Jabes pensaron que ya no habían conseguido nada, que ya no les quedaba de otra, y que los entonces amonitas iban a tener que hacer con ellos lo que quisieran, sacarle su ojo y quizás qué más. Pero entonces aquí Saúl llega con su ejército y lo dividió en 3 partes, ya, para poder atacar de sorpresa a la amonita de diferentes lados. Y entonces, ¿qué hizo? Los masacró a todos durante la mañana, ya, y el resto del ejército amonita que quedó con vida se fue dispersando, tanto así corriendo por miedo, que no querían que los israelitas los fueran a matar, que dice que ni siquiera encontraban a 2 amonitas juntos porque se dispersaron de tal forma que andaban de a uno, individuales, y los fueron entonces matando a todo el mundo. Entonces algunos le dijeron a Samuel también que mataran a todos aquellos que no habían creído en el reinado de Saúl. Pero Saúl dijo, miren, aquí hoy ya no va a morir nadie más. Este día no hay más muerte en este día. Así que todos los israelitas se volvieron hasta Gilgal. ¿Se acuerdan que yo en algún momento igual expliqué que este Gilgal era una tierra de adoración? Ya, este lugar era como un encuentro para adorar. Ya, entonces ellos se iban a ir hasta Gilgal a adorar y a volver a proclamar a Saúl como el rey que era. Entonces, en el capítulo 12, ustedes se van a encontrar con un discurso de Samuel para el pueblo de Israel, ya, es un discurso bastante largo, bien largo. Todo el capítulo 12 habla de este discurso y la verdad es que yo no lo quise poner todo ni me quiero tardar tanto en este capítulo, porque la verdad es que es un discurso bastante extenso, y en este discurso Samuel lo que hace es primero entregarle el discurso a los israelitas, ¿ya? Y en este discurso lo que hace es dar testimonio, ¿ya?, de todo lo que el Señor hizo a favor de Israel, de cómo Dios fue justo, fue bondadoso, fue piadoso, amoroso, todo con el pueblo de Israel, y le reprocha al pueblo también de Israel por su ingratitud, ya, por su infidelidad al querer ahora tener rey, siendo que Dios era el que lo gobernaba directamente, y los llama a que ellos guarden los mandamientos a pesar de todas las cosas, que guarden sus mandamientos, su estatuto y todo lo que el Señor les había entregado. Y que honren a Jehová a pesar de todas las cosas, para que el Señor no los destruya ni a él ni a su rey, porque si ellos desobedecían todas estas cosas, estos mandamientos y estatutos, el Señor lo iba a destruir al pueblo de Israel y a su rey.
Y yo aquí les puse como los últimos versículos y dice, y el Señor no abandonará a su pueblo, porque eso traería deshonra a su gran nombre, pues le agradó al Señor hacerlo su pueblo. O sea, el Señor no quiere hacer nada en contra del pueblo de Israel porque el Señor los tenía en alta estima y al Señor le agradaba que Israel fuera su pueblo escogido, ¿ya? En cuanto a mí, ahí está hablando Samuel, dice, en cuanto a mí, ciertamente no pecaré contra el Señor al dejar de orar por ustedes, que ahí va a estar siempre, y seguiré enseñándoles lo que es bueno y correcto. Por su parte, o sea, ustedes israelitas les hablo, asegúrense de temer al Señor y de servirlo fielmente. Piensen en todas las cosas maravillosas que Él ha hecho por ustedes, pero si siguen pecando, ustedes y su rey serán destruidos. De eso se trata este capítulo 12 del libro de Samuel. El capítulo 13, y este va a ser como nuestro último capítulo que veremos hoy, ¿ya? Porque después nos vamos a ir de lleno a nuestro personaje, como entre comillas, principal, del cual dimos en algún momento ahí señales. Entonces lo vamos a dejar hasta acá hoy. Entonces el capítulo 13 dice que había ya reinado Saúl un año, ya lleva un año reinando, y dice, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, o sea, lleva un año, ya iba en el segundo año, eso quiere decir, ya llevaba 2 años aquí reinando, escogió luego a 3.000 hombres, ya, y de los cuales estaban con Saúl 2.000 hombres en Micmas y en el monte de Betel, y 1.000 estaban con Jonathan. Aquí aparece este nombre, que es Jonathan, no lo olviden, que es un personaje que después igual vamos a hablar de él, ya aparece Jonathan en Gaba de Benjamín, y envió al resto del pueblo con cada uno a sus tiendas. Aquí, en este capítulo 13, ustedes se van a encontrar, para variar, una pelea contra los filisteos. Los israelitas y los filisteos se tenían mala. Y Saúl, él tenía 2.000 hombres, ya de este montón de soldados que juntaron, y él se quedó con 2.000 y le prestó 1.000 a Jonathan para que los gobernara. Y ellos que hicieron, le dijeron a los filisteos, oigan, lo llamamos a guerra, lo llamamos a combate. Y los filisteos, como son tan buenas personas, aceptaron y quisieron ir a pelear contra los israelitas. Y los israelitas dijeron, nosotros vamos a escoger el lugar. Nosotros vamos a pelear con ustedes, pero nosotros vamos a escoger el lugar. Y los filisteos aceptaron y dijeron, sí, no hay problema, ustedes cojan el lugar. Así que ellos cogieron este lugar que es Gilgal. Entonces, Gilgal, yo les comenté que era un lugar como de consagración, un lugar como de adoración. Entonces ellos cogieron este lugar porque para ellos en realidad era como que esta es nuestra tierra, es como aquí tenemos por donde ganar, y ellos sentían de que si escogían ese lugar para ir a pelear, aunque ellos fueran poquitos y los otros fueran muchos, que hasta ahí todavía no sabían cuánto eran, ellos iban a ganar igual porque sentían que iban a tener el favor de Dios al momento de ir a la pelea. ¿Ya? Entonces, cuando ya estaban ahí a punto de entrar en combate, aparecieron los filisteos con 30.000 carros, con 6.000 jinetes a caballo y una multitud gigante de gente. Entonces, ellos dijeron, rayos y centellas, estamos en nuestra tierra, en Gilgal, el lugar de consagración y todo, pero, o sea, nosotros somos 3.000 apenas. Ellos son 30.000 carros, 6.000 a caballo, y son, pero era tanta gente lo que iban, que era igual que como que la arena del mar, no se podían contar la multitud de gente que había llegado a pelear, y ellos eran unos poquitos. Entonces hasta ahí como que estaban echando patita atrás los israelitas, no querían pelear, como que se habían arrepentido de haber llamado a los filisteos a la pelea, porque vieron que ellos no eran unos pocos, eran muchos. Ya, y yo aquí les puse un pedacito de
de este capítulo y dice, y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desataba. Entonces dijo Saúl, tráeme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. ¿Ya? Cuando estos muchachitos, Saúl y Jonatán, ya Jonatán era el hijo de Saúl, cuando ellos se fueron aquí a esta pelea, Samuel le dijo que tenían que ir y esperar los 7 días para que ellos pudieran entrar entonces en batalla. Ya, estamos a 15 minutos. Pero, ¿qué es lo que dice aquí? Que Saúl pidió que le llevaran para hacer un holocausto y hacer ofrendas, ¿cierto? Hacer una ofrenda de paz. Y aquí le puse estos versículos y les puse aquí esta flechita, porque aquí Saúl hizo algo malo, hizo algo súper incorrecto, ¿ya? Porque él dice que sentía como que Samuel se estaba demorando mucho al ver que no llegaba al lugar, pidió que le trajeran de todo para hacer una ofrenda de paz, ¿ya? Entonces cuando llega Samuel al lugar y ve que Saúl estaba haciendo una ofrenda de paz, Samuel se enojó y le dijo, ¿qué has hecho? ¿Por qué hiciste una ofrenda? Y Saúl le dijo, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías nunca en el plazo que me habías dicho. Y más encima, los filisteos ya se me estaban viniendo encima. Entonces, por eso que tuve que hacer el holocausto. Yo me esforcé, hice lo mejor que pude y ofrecí holocausto. ¿Ya? Entonces, ¿qué estaba haciendo aquí Saúl? Primero estaba culpando al pueblo, ¿ya? Después estaba culpando a Samuel por no llegar nunca, siendo que si llegó mientras le estaba haciendo el holocausto y le dijo que iba a llegar en 7 días, quiere decir que había llegado en 7 días, solo que Saúl se estaba impacientando mucho porque no sabía en qué momento del día iba a llegar y él pensó que a lo mejor iba a llegar de madrugada y no llegaba y se puso a hacer holocausto, ¿ya? Y también Saúl culpó a los filisteos porque dice que los filisteos ya se me venían encima, ¿cómo iba a ser? Ya yo veía que en cualquier momento nos empezaban aquí a matar. Entonces, la culpa se la echó a alguien más, ¿ya? Al pueblo, a mismo Samuel y a los filisteos. Y él dice, yo me esforcé, así como casi el niño bueno, yo me hice esto, yo me esforcé, hice lo mejor que pude y ofrecí un holocausto. Y aquí él hizo algo súper malo. Ya, primero, que le estaba echando la culpa al resto y no estaba él asumiendo su propia culpa. Y lo segundo es que este Saúl no era del linaje de los levitas, entonces él no podía ofrecer holocaustos. Solo los levitas, por estatuto de Dios, podían hacer esto, rendir sacrificio, holocausto y todo a Dios. Ya dijimos que Saúl era de la tribu de Benjamín, por lo tanto, culpó a los demás, hizo un holocausto que no tenía que hacer. Mi mamá tiene un dicho que ahora no me puedo acordar, pero delante cuando estaba leyendo esto yo me acordé que, ya no me acuerdo ahora, pero es como que uno por hacer algo bueno, al final lo termina embarrando, no me acuerdo cómo es lo que dice mi mami, pero antes me acordé súper bien. Ya, terminando entonces, como les decía, este capítulo, ya, el capítulo 14 es súper bueno y nos va a introducir de lleno a lo que vendrá siendo el rey David, así que por eso que voy a terminar con este capítulo 13 para no darles tanta información en un solo día. Ya, entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho esto, o sea, nadie te lo pidió, hiciste algo súper malo, de loco, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, o sea, que no tenía que hacer eso, ¿cierto? Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. O sea, no solamente él, sino que todo su linaje iba a poder estar gobernando sobre Israel. O sea, le dice, mira, si tú no hubieses actuado como un loco, el Señor Jehová hubiera confirmado tu reinado, pero también el de tu descendencia. Por eso le dice, hubiese confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová ha buscado un varón conforme a su corazón. Conforme a su corazón. Nosotros siempre hemos escuchado que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces aquí no aparece el nombre de David, pero sí da una señal. Dice, Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó.
Y levantándose Samuel, subió de Gilgal a Gaba de Benjamín. Y esta historia continuará en la próxima clase. Así que colorín colorado, este cuento continuará.